Nuestro siguiente invitado desde la ciudad capital, el doctor Gustavo Medina. Él es presidente del Colegio de Abogados de Pichincha actualmente, fue expresidente de la Corte Nacional de Justicia, el magistrado, en fin, junto a nosotros para hacer un análisis de la justicia ecuatoriana. Doctor, se ha conformado una vez esta comisión tripartita que va ya al Consejo Nacional de la Judicatura, serán posesionados durante las últimas horas. Los hechos están dados, no hay que dar atrás, ahora hay que mirarla. ¿Qué papel debe cumplir esta y hacia dónde va encaminada y los objetivos que tiene? Buenos días, bienvenido. En primer lugar, permítame una respetuosa rectificación. Perdón. Hace pocos días dejé de ser presidente del Colegio de Abogados por razón de la alternabilidad que debe primar en toda institución. Y en segundo lugar, yo fui presidente de la que era Corte Suprema de Justicia, que nunca debió dejar de serla. Nos acostumbramos ya con la Corte Nacional. El cambio de nombre. Estamos en un momento crucial de la vida nacional, del desenvolvimiento del pueblo ecuatoriano, con la constitución de este Consejo de la Judicatura provisorio, temporal, que tiene el plazo de 18 meses para reorganizar la función judicial. Estamos frente a un verdadero desafío, porque el cambio en la función judicial es un propósito que viene de vieja data. Siempre se ha querido reorganizar en términos positivos la función judicial, aunque esa reorganización siempre ha devenido en lo negativo. Acordémonos de los tanques de la Corte Suprema de Justicia, acordémonos de la Pichicorte. Todos estos son hitos que han ido desfigurando, desprestigiando más la función judicial. Ese cambio tiene que darse, pero ese cambio implica muchas acciones, muchas medidas, empezando por una evaluación a fondo, seria, de lo que es actualmente la función judicial. Y cuando estoy hablando de la evaluación a fondo de la función judicial, estoy refiriéndome también a una evaluación seria de los servidores judiciales, en orden a establecer quiénes deben quedarse y quiénes deben irse, porque solo deberían quedarse aquellos que reúnan al menos dos calidades: solvencia profesional y dos, ética moral. De suerte que tienen que empezar por decirlos cuáles van a ser los mecanismos o los métodos para efectuar una evaluación de esta naturaleza, porque hay que advertir que evaluar a un judicial, y mucho más cuando es juez o magistrado, es una tarea bien difícil, porque por su propia naturaleza, por la naturaleza de las cosas, porque en la función judicial se deciden, juegan intereses y a veces hasta pasiones desbordadas, no siempre quienes intervienen en los pleitos, en las controversias, resultan agradeciéndole al juez. Siempre hay una parte descontenta con las decisiones y a veces ambas partes. Por eso es que la evaluación de los jueces es una tarea realmente compleja y debe decírsenos qué método o qué métodos van a utilizarse para esa evaluación. Un tema complejo lo que menciona usted es realmente que esto va a tener un largo proceso o no. He visto que en 6 meses quisieran hacer esa evaluación. Ojalá esos 6 meses sean suficientes, porque yo pongo el acento en los sistemas para la evaluación. Va a ser uno de los aspectos que se tome en cuenta en esta evaluación. Por ejemplo, el número de sentencias que han sido revocadas por el superior, va a ser el número de causas que ha dejado acumular el juez, va a ser el análisis entre las causas que han avanzado y las causas que se han quedado. Todos estos aspectos son parte de esta actividad bastante compleja de administrar justicia, que no es
que es absolutamente diferente a la administración en general. La administración de justicia es una actividad sui generis, una actividad que tiene sus propios atributos. ¿Y qué va a pasar con los juicios que están pendientes, los que estaban? ¿Cómo se va a determinar aquello? ¿Qué va a pasar en esos 6 meses de reestructuración con la Justicia Nacional? Diríamos que va a pasar en los 18 meses, porque es el marco, en los 18 meses, con algo más, según se nos ha dicho, de 100.000 causas represadas. He escuchado que se va a resolver mediante la designación de funcionarios o de servidores que serán seguramente contratados para que se dediquen a esas causas, pero ojalá los contratados no tengan la condición de los jueces temporales, que son los que pululan hoy en los juzgados, que sean asimismo personas que conozcan del derecho, que sepan cómo manejar una controversia, que conozcan cómo sacar lo esencial de un proceso y lo superfluo de él, de suerte que ahí no tiene que solucionarse simplemente buscando 1.000, 2.000, 5.000 personas, porque esas 1.000 o 2.000 o más personas deben reunir ciertos atributos, porque tienen que resolver esas cosas según la ley, no según la presión que pueden recibir de una, de otra o de las autoridades. ¿De qué va a depender su independencia y que esta conformación, esta evaluación cambie totalmente el tema de la Justicia Nacional? He sostenido siempre que existe un elemento sustancial en la administración de justicia. Ese elemento se llama independencia, se llama autonomía de los jueces. Y ojalá estos 18 meses sirvan para demostrar que efectivamente hay un respeto al juzgador, que no puede tener otra referencia que la realidad procesal, la ley y su propia conciencia. Ahora, respecto a la reestructuración judicial, la ministra de Justicia anunció que el buen funcionario judicial no debe temer. El que cumpla con todos los requisitos podría continuar, pero el que ha sido objetado no se podría quedar. ¿Esto qué refleja? Esa es una afirmación un poquitín fácil de hacerla. Lo que hay que saber es cómo establecer ese buen funcionario judicial. Los métodos, los procedimientos, los mecanismos para llegar a establecer la bondad de esos funcionarios, porque si la condición humana es un factor fundamental cuando se trata de juzgar a las personas, mucho más lo es cuando se trata de analizar la actuación de jueces, de magistrados y de otros auxiliares de la justicia. He señalado hace un momento ciertos elementos. Esos y otros deben ser adoptados para establecer como conclusión si una determinada persona resultó ser un buen funcionario judicial o un mal funcionario judicial, porque la afirmación en principio, vuelvo a repetir, resulta obvia, pero el establecimiento de esa condición en tratándose, debo subrayar, de jueces y magistrados y auxiliares de justicia, porque la evaluación tiene que ser integral. Jueces, magistrados y auxiliares, porque la administración de justicia no solo porque está en manos de los jueces, sino del secretario, del auxiliar, del asistente. Entonces una reestructuración global, pues. Tiene que pensarse en una reestructuración global y así creo que piensan, porque no solamente la función judicial está compuesta por jueces y magistrados, hay otros funcionarios que inclusive no están sujetos al código orgánico de la función judicial en lo que estrictamente se refiere a su actividad, sino a la ley del servicio público. ¿Aquí viene el cambio también de los magistrados de la Corte Nacional de Justicia? Evidentemente, también ellos tienen que ser objeto de análisis y eventualmente de cambios, pero la evaluación no se queda ahí. Los fiscales también entran en ese proceso. También entran, pues, porque la administración de justicia es un todo que está compuesto por Corte Nacional,
por cortes provinciales, por juzgados de las diferentes materias, civiles, penales, inquiliniarias, laborales, etcétera, etcétera, por fiscales, por defensores públicos. Todos ellos y sus auxiliares tienen que ser materia de la evaluación. ¿Cómo se va a buscar y se va a diferenciar esa transparencia hoy por hoy en este cambio de la justicia? La transparencia es una palabra muy, muy repetida, pero un poco de difícil definición, porque la transparencia dice todo, pero esa transparencia también tiene que traducirse en métodos, en procedimientos, en decisiones. Una cosa es decir, vamos a actuar con transparencia, y otra es actuar realmente con transparencia. Está conformada esta comisión tripartita al Consejo Nacional de la Judicatura. Les toca elaborar, comenzar, ¿y por dónde deben empezar entonces? Parecería que hoy justamente marca el inicio de los 180 días, porque al parecer el día viernes pasado la representante de la función judicial fue posesionada en su cargo. Hoy marca el principio para mí de los 180 días. ¿Por dónde se debe empezar? Me parece que por una evaluación. Es posible que esta evaluación haya adelantado, porque no hemos escuchado que se ha contratado a una universidad chilena, la de Talca, ni siquiera la de Santiago, la universidad chilena y que están aquí estudiantes. Y yo no quito los méritos a esos estudiantes. La tarea de evaluar es una tarea realmente seria. Y sobre la base de esa evaluación viene la otra, la evaluación de los recursos humanos. Y sobre la base de esa evaluación viene otra, la necesidad de cambiar los procedimientos, lo cual implica dictar otros códigos. Y cuando de dictación de leyes se trata, hay que pensar que ellas tienen que hacerse por parte de las personas que conocen de las materias y que tienen suficiente experiencia en las mismas. Quiero agradecer la presencia del doctor Gustavo Medina, expresidente del Colegio de Abogados, junto a nosotros, el magistrado, haciendo su análisis una vez que se anuncia que para el día de hoy la Comisión Tripartita del Consejo Nacional de la Judicatura visitará en las horas de la mañana justamente estas oficinas y comenzará su trabajo y su labor.